buenas tardes. Hoy estamos con el pastor Rodrigo Cáceres desde Santiago de Chile, pastor de la iglesia Casa Profética, que por ahí tuvimos el gusto de conocer ya hace un tiempecito. No se había dado esta llamada, pero agradezco que haya podido tomarla. Pastor, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, muy contento, muy gozoso, con ansiedad esperaba esta entrevista, esta llamada, de poder charlar de Dios, poder ministrarnos. Qué bueno, pastor, también me da gusto que podamos estar aquí platicando y que se ha dado pues este tiempo para poder platicar un poco acerca de su testimonio, que nos pueda platicar un poquito de cuándo surge este llamado, cuántos años tiene ya en el pastorado, y pues con todo lo que conlleva estar en el ministerio y sirviendo a Dios, ¿no? Entonces, por ahí, si nos pudiera platicar, antes que nada, ¿hay algún momento en el que hay un momento en el que todos recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero por ahí dicen que hay algunos que son cristianos de cuna, porque nacieron en familia cristiana o se convirtieron durante alguna etapa de su vida, ¿no? Platíquenos cuál es su historia acerca de eso, pastor. Amén. Bueno, yo llegué al Evangelio a los 22 años, perdido en el mundo. Ajá. No vengo de cuna cristiana. Ok. Mis padres no son cristianos, católicos profesantes, en cierta manera. Okay. Pero yo nunca me alineé a la iglesia católica, nunca me vi adentro, nunca me vi parte de la congregación. Entonces, en mi juventud, como joven, caminé sin Dios, sin Cristo, y a los 22 años cumplidos, justo 24 de junio, mi hermano mayor, que es el pastor Mario, me invita a la iglesia, Asamblea de Dios. Acá yo fui con la idea de un evangélico quizá eterno, de corbata, un poco radical. Sí. Y me asusta. Sí. Y nada, mi hermano me invitó. 4 de junio, estaba lloviendo, y ese día era mi cumpleaños, me acuerdo. Y mi hermano, como recién convertido, me llevó a la iglesia. Entré a la iglesia y justo estaban tocando una canción de Jesús Adrián Romero, okay, que sería de mí si no me hubieras encontrado. Y eso tocó mi corazón y el Señor me quebrantó en ese momento, y ahí yo sentí que yo necesitaba a Cristo. Okay. Y comencé a ir a la iglesia, comencé a asistir a la iglesia, y después mi hermano que me llevó se alejó de la iglesia, pero yo seguí hasta que un día un hermano me tomó y me hizo confesar al Señor. Me dijo, ¿has confesado al Señor como Salvador y Señor? No, le dije, no tenía idea de eso. Desde ese momento el Señor entró a mi corazón, y de ahí ya nunca más me alejé del Señor, nunca más. Tengo 41 años, ya tengo creo 21 años en las cosas de Dios, en el Evangelio. Okay. Y de ahí ya teniendo 8 años en el ministerio, en la iglesia, Dios me llama al ministerio pastoral. Dios me llamó, no lo quería. Y como me enseñan en el instituto, cuando uno estudia en el seminario, a mí me enseñaron que en el seminario que Dios es el que llama, pero la iglesia confirma. Entonces la iglesia empezó a confirmar mi ministerio, mi llamado. Entonces los apóstoles o pastores en ese momento se dieron cuenta, porque la misma iglesia confirmaba el ministerio. Entonces ahí ya a los 28, 29 años ya me apartaron para el ministerio, y de ahí me mandaron a estudiar. Estudié en un seminario hasta los 31 años. Y de ahí de los 31 años ya me ungieron como pastor y me dejaban a cargo de la congregación hasta el día de hoy. Ok, entonces por parte del seminario donde estudia, ¿era parte de esta misma congregación? O sea, la iglesia ya tenía más años. Claro. Lo que pasa es que yo estaba en la Asamblea de Dios
Y en la Asamblea de Dios es muy difícil cumplir un ministerio, un llamado, porque hay muchos requisitos, hay que pasar por muchos escalones. Entonces yo me aparté de la Asamblea de Dios, yo como que sentí que ya era mi tiempo, había estado 7 años en la Asamblea de Dios, y mi hermano mayor, que es pastor, me comunica y me dice que Dios había puesto en su espíritu, en su corazón, que debía tratar conmigo, que debía empezar a trabajar conmigo, porque él había recibido de parte de Dios que yo tenía un llamado. Entonces yo me aparté de la Asamblea de Dios, salí por la puerta, me despedí del pastor de ese momento, y de ahí yo me uní a la iglesia El Buen Pastor de Miami, Florida, de Miami, literalmente. Y mi hermano informa a los pastores de Miami mi situación, y los pastores de Miami encomiendan a mi hermano mayor a que me comience el seminario conmigo. Ok. Perfecto. Y de ahí en eso tiempo hice el seminario con mi hermano, que viernes y sábado y domingo estudiamos. Me hacía el seminario, encomendado por los pastores de Estados Unidos, con la pastora Raquel y el pastor Ali Pacheco. Entonces ahí estudié hasta que terminé mis estudios con ellos en el seminario que se llamaba Rema, Seminario Rema. Y de ahí ya a los 31 años ya terminó mi seminario, me dan mi diploma, me dan mi licenciatura en cierta manera, y ahí ya me ungí como pastor y quedo a cargo de la congregación en ese tiempo, que se llamaba El Buen Pastor. Ok. Entonces, ¿Casa Profética la abre después? Exactamente, ya después en el camino, estando con los pastores de Estados Unidos, yo me abro, porque ellos tuvimos unas ciertas diferencias, no menores y tampoco mayores, pero yo me abro y me alineo a una cobertura, a una paternidad que es el apóstol Sandro Moedir. Ok. ¿Y esa es la que pertenece actualmente? Yo trabajo con él actualmente y yo estoy bajo su paternidad. Ok. ¿Y cuánto tiempo tiene ya Casa Profética, pastor? Ya, Casa Profética en este momento tiene 4 meses. 4 meses. Porque por el tema de la pandemia nos tuvimos que cerrar. Ok. Entonces estuvimos 2 años encerrados. Así que abrí la iglesia en agosto del 2022. Ajá. Ok, entonces tienen 4 meses que volvieron a abrir las puertas. Exactamente, sí, porque aquí en Chile la pandemia estaba complicada y a muchos, yo me enfermé de COVID, el apóstol se enfermó de COVID, la esposa del apóstol, la pastora, entonces la recuperación fue muy larga, fue muy tediosa, entonces determinamos abrir la iglesia el año 2022, en agosto, por el tema del COVID y por todo lo que había sucedido. Ok. Ahorita que menciona lo del apóstol, quisiera hacerle una pregunta, pastor. Hay muchas denominaciones que no están de acuerdo con esta parte de llamar a un pastor apóstol, otras dicen que sí. ¿Cuál es su opinión sobre esto, pastor? ¿Y por qué usted cree que sí pueden ser llamados a un apóstol o tal vez ya no? ¿Usted qué opina? Buena pregunta. Mire, así como hay maestros, pastores, evangelistas, ¿y a dónde queda el apostolado? ¿A dónde queda el ministerio profético? ¿A dónde lo dejamos? Si el mismo Dios, el mismo Señor dice constituyó, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice la palabra de Dios. Entonces, ante eso no podemos ir. Yo soy de la línea continuista. Yo no soy de la línea cesacionista. Ajá. Creo en el apostolado, porque es bíblico. Okay. Está en el Nuevo Testamento. Entonces, si yo es como borro esta parte, porque creo yo en mi posición
que no está bien, pero está bíblico, es bíblico, está ahí en la palabra, está en Efesios. Entonces yo no puedo encontrar eso. Es como yo digo, no, el infierno no existe, pero existe, lo dice la palabra, pero para mí no existe, pero lo dice la palabra. Entonces si lo dice la palabra, yo me tengo que alinear a la palabra, lo que dice ahí, y tengo que darle la relevancia que conlleva a cada palabra que sale en la palabra de Dios, porque es inspirada por Dios. Ok. Y igual con este mismo tema de los profetas, ¿cuál es su postura o opinión sobre esto, pastor? Bueno, llegamos a la misma línea. Por ejemplo, yo, Pastor Rodrigo, yo tengo 2 ministerios. Yo soy pastor y profeta. Algo que yo no busqué, algo que la misma iglesia, lo que me enseñaron en el seminario, Dios llama, pues la iglesia confirma. Entonces, vamos a la palabra, en la línea continuista, vemos al profeta Ágabo, en el Nuevo Testamento. Entonces, vemos la profecía actuando. Si nosotros le tapamos la boca a los profetas, entonces, ¿cómo la iglesia es guiada? ¿Cómo Dios, el apóstol Pablo habla ahí en Corintios, ¿cierto? Cuando habla de la profecía. Entonces, la iglesia primitiva se movía en profecía. Pablo dijo, el que habla profecía, dice, exhorte, que habla profecía en la iglesia, pero que lo haga en orden. Entonces, la misma palabra nos enseña, en la iglesia primitiva habían profetas. ¿Y por qué ahora tenemos que anular los profetas? ¿Por qué tenemos que cortarlos? Y dejamos al pastor, al maestro y al evangelista, porque creemos que la iglesia se debe conducir de esa forma. ¿Y a dónde dejamos el apostolado? ¿A dónde dejamos el profético? Si creemos en el ministerio apostólico, creemos en los 5 ministerios. Y los 5 ministerios se tienen que desarrollar dentro de la iglesia. ¿Nos podría decir cuáles son esos 5 ministerios, pastor? El apostolado, el profético, el evangelista, el pastor y el maestro. Ok. Entonces, dentro de la misma iglesia, congregación, deben existir estos 5, cada uno con ese título. Si creemos, porque la iglesia es apostólica. La iglesia está construida bajo los fundamentos apóstoles y profetas. Entonces la iglesia es apostólica. Okay. Es apostólica porque la misma palabra lo enseña. El Señor constituyó, dijo, para edificación de la iglesia. Entonces, para edificar la iglesia necesitamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y si dejamos que esos 5 ministerios fluyan y se desarrollen de acuerdo al orden de Dios, yo creo que tendríamos una iglesia completa, una iglesia plena. Ok. Y bueno, ya yendo sobre esta misma línea, pastor, pues, todo este tema que se ha dado, y yo creo que no es recientemente, yo creo que esto ha sucedido desde todos los tiempos, el que haya todo este tipo de falsos pastores, de falsas doctrinas, tal vez ahora por el alcance que tienen los medios, de que ahora, gracias a eso podemos estar conectados usted y yo ahorita, pues todo alcanza a tener un mayor alcance, ¿no? Pero, ¿qué opina acerca de que en el final de los tiempos se van a ver más este tipo de situaciones? ¿Cree que se están viendo más, que estamos acercándonos a ese tiempo? ¿Cuál es su opinión que lo hace pensar que sí? Queremos escucharlo. La palabra nos enseña que vendrán falsos maestros, falsos profetas, que vendrán lobos vestidos de oveja. Entonces la misma palabra ya nos alerta, ya nos indica que en el último tiempo, cuando estamos ahora, va a suceder. Desde que el Señor vino a la tierra, yo hoy día estudiaba la primera carta de Juan y habla del espíritu del anticristo. Entonces yo hoy día lo estudiaba en la mañana en mi devocional. Y habla justo el apóstol Juan, que justo el apóstol Juan era el pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces ya se estaban introduciendo herejías como el gnosticismo, los epicureos, ya estaban entrando en la iglesia. Entonces desde que la iglesia comienza, entra el espíritu del anticristo. Entonces ahí el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia y da la intuición, da la revelación de cómo se está introduciendo, cómo está entrando. Entonces ahí la misma palabra nos enseña cómo podemos pesar los espíritus.
La misma palabra nos alinea, nos enseña cómo podemos identificar a esos falsos profetas, a esos lobos rapaces. El mismo Dios por la palabra nos va enseñando. Sabemos que la palabra es el filtro. Entonces ahí nos vamos viendo por la palabra si son de Dios o no son de Dios, qué mensaje traen. La palabra dice que en el último tiempo vendrán hombres burladores que harán mercadería de la fe. Entonces uno ahí tiene la palabra, uno se da cuenta y por la palabra, wow, este hombre se está haciendo dinero por la fe. Este hombre está desviando un falso maestro, un falso profeta que se busca palabras para sí mismo, halagueñas, que agrada a las personas, le dice a las personas lo que quieren oír, o no lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que la profeta mayor es la palabra. Así es. Desde ahí comenzamos, desde ahí comienza el ministro, desde ahí comienza el pastor, el profeta, desde ahí comenzamos, desde la palabra hacia arriba, hacia donde Dios lo estima, de acuerdo al ministerio que Dios nos ha dado. Ok, sí. Tiene razón, pastor. Pues siguiendo ya esta misma línea de los pastores, por ahí, bueno, se ha dado mucho también, y le pregunto porque usted es pastor, y cuando tiene ese llamado, me imagino que pasa alguna situación o algo que hace sentir que tiene este llamado, ¿no? Porque a veces pues a la gente les puedes decir o le pueden decir que tuve un llamado, ¿no? Pero ¿qué nos puede decir acerca de cómo explicarles cómo es un llamado? Bueno, yo creo que delante, hace un minuto atrás, desde el punto de vista teológico, Dios es el que llama y la iglesia va confirmando el llamado. Entonces, el llamado, ¿cómo se va confirmando? En la fe del pastor, en la intimidad del pastor con Dios, en su relación con Dios, en su testimonio como ministro. Su testimonio es muy válido, el testimonio es muy poderoso para un pastor. El mismo camino va a ir confirmando el llamado del pastor, va a ir confirmando su vocación hacia Dios. Pero porque no todos son pastores. ¿Existe en algún punto, al menos con usted, en su experiencia, una revelación? O sea, hablando, siente el llamado, pero ¿hay alguna revelación en su momento que usted pueda decir, es que pasó esto, sucedió esto, que me reafirmó, me confirmó? Hay muchos testimonios de mucha gente que es donde Dios les hace entender, ¿no? Pero usted, bueno, me ha tocado platicar con personas que me dicen, estando en un retiro, empiezo a sentir la presencia y me empieza a reafirmar yo en oraciones que debo hacer esto, ¿no? Algunas otras personas pasan por situaciones, la verdad, pues feas, lamentables, que los llevan a sentir que desde ahí les confirma Dios ese llamado. Pero usted, ¿cómo lo siente en esa parte, digamos, como carnal, humana? ¿Se le revela en algún sueño? ¿Usted lo tenía en oración incluso y algo muy específico le revela que sí? Podría... tuve un sueño unos años atrás. Soñaba que yo estaba trabajando, en una cancha de tenis, era pelotero. Uh-huh. Y en el sueño la pelota de tenis caía en un río, trabajábamos en la orilla de un río nosotros, y yo fui a buscar la pelota al río, y en el sueño había como tiendas como judías, y las mujeres andaban vestidas judías, eran tiendas como las tiendas de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y el punto es que yo voy a recoger la pelota y una de las mujeres me dice, ¿tú eres Pablo? Y yo le digo, no, yo me llamo Rodrigo. Y me dice, tú eres Pablo. Le dije, no, yo me llamo Rodrigo. Me dijo, entiende, me dice, joven, tú eres el apóstol Pablo de tu iglesia. Y ahí desperté. Entonces, cuando yo tuve ese sueño, que lo tuve hace como unos 10 años atrás, cuando yo recién estaba comenzando mi ministerio, eso fue como una confirmación. Como que yo dije, ya, este sueño para mí, y lo tengo tan claro como hace 10 años. Sí. Lo tengo muy claro.
Entonces, eso es la parte donde usted dice, tengo esta confirmación, Exactamente. y a partir de ahí empieza a estudiar. Exactamente, ya. Y no, y el Espíritu Santo ya venía ministrándome, ya en oración me decía, tienes que estudiar, me decía, tienes que estudiar, y yo, pero no quiero estudiar, porque no quiero estudiar, pero tienes que estudiar, y yo me como que hacía el camino corto, me iba por el camino corto, y no por el camino largo, hasta que llega mi hermano, entramos al seminario, y ahí estudiamos, y ahí yo ya doy el paso al ministerio, y ya hasta el día de hoy, ministrando en la iglesia Casa Profética. Ok, entonces, bueno, Casa Profética tiene 4 meses que abrió, pero sí, ¿hace cuánto tiempo se fundó? La iglesia en sí, yo llevo como pastor hace 13 años. No, pero con Casa Profética. La fundamos el año pasado. Porque teníamos otro nombre, pero por un tema jurídico le cambiamos el nombre. Ok. Entonces, desde el año pasado está, y apenas, digamos que en octubre empezó a abrir las puertas. En agosto le pusimos Casa Profética por un tema jurídico. Ok. Perfecto. ¿Y cómo ha sido el ser pastor todos estos años? ¿Qué nos puede platicar? Digo, sabemos que nuestras luchas pues no son a veces contra humanos, o así lo dice la Biblia, ¿no? Que son contra potestades, contra es espiritual toda esta lucha, pero ¿qué nos puede platicar? O sea, ¿ha habido algún momento en el que usted haya sentido que ya no puede más, que, como dicen acá en México, tirar la toalla? Digo, al final de cuentas somos humanos, y el enemigo nos puede atacar de una forma tan fuerte que a veces nuestro cuerpo, nuestra parte humana nos hace querer sentir eso, ¿no? Pero ¿qué nos puede platicar acerca de todo esto, pastor? Mire, usted ha dicho la palabra tirar la toalla. Nosotros en Chile igual decimos la palabra tirar la toalla. Muchas veces quise tirar la toalla. En situaciones puntuales, cuando con mi esposa, ex esposa, perdimos un bebé. Eso fue para mí un golpe fuerte. Ahí yo le dije, Dios, ¿qué quieres? ¿Qué pasó? Después, algo puntual, a mi ex esposa le dio COVID, casi se muere el año pasado. También estuvo ahí, pero Dios, ¿qué pasó acá? Tuvimos un quiebre en la iglesia, se nos fue la mitad de la iglesia. Tuvimos un quiebre económico, financiero. Y dije lo mismo, Señor. Y fueron esas ahí. Y Señor, que me elegiste bien, está bien conmigo, Señor, ¿qué quieres? Que en un momento yo dije, ya Dios, como Elías, ya Dios, nada más, quítame la vida. Le dije al Señor en un momento, que Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Sí. Y Dios me dio el ánimo, me dio el ánimo, la oración, estimado hermano, la oración es la base, es el fundamento de un cristiano. Pues bueno, este testimonio que nos da, pues, bastante fuerte. ¿Esto tiene mucho que pasó, pastor? Lo de... fue recorrido así como que desde un año tras otro, como que fue una ola tras otra. Yo le dije, ya Dios, no más. Y nada, pero como le hablaba, la fe genuina, cuando amamos a Dios de verdad, estimado hermano, sí. Uno se toma de Dios. Se toma de Dios con todo. Entonces ahí a donde uno va avanzando, estimado, ahí vemos que el llamado era real, que el llamado sí era de Dios, que Dios no se equivocó al llamarnos. Claro. Pero Dios tiene que probar nuestra fe, porque Dios prueba nuestra fe. Y ahí donde vemos, ahí donde nuestra fe es pulida, donde nuestra fe es probada,
y nuestra fe fortalecida. Entonces, yo creo que si no hay, Dios no prueba nuestra fe, ¿cómo crecemos? ¿Cómo maduramos? La única forma de que un ministro de Dios crezca, madure, es con pruebas. Dios tiene que probar nuestra fe. Pero probó a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Dios le probó su fe. A Job. Entonces nosotros no somos la excepción. Dios tiene que probar nuestra fe para crecer, para madurar. Nos tiene que pulir. Yo creo que en este tiempo, en estos 4 o 5 años, Dios ha pulido mi fe. Como el diamante, duele, como que siento que Dios está ahí. Ay, yo digo, Dios, me duele. Me dice Dios, tengo que hacer esto para que brilles. Tengo que hacer esto para que brilles. Y yo digo, Dios, pero me duele, pero lo tengo que hacer. Quiero que brilles. Entonces, cuando estamos en las manos del alfarero, estimado hermano, wow. Dios hace el vaso y lo vuelve a hacer. Dice, no. Lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Y Dios va tratando con nosotros, estimado hermano. Y ahí vamos creciendo, vamos madurando. Nuestra fe se va fortaleciendo para alcanzar mayores niveles de parte de Dios. Sí, pues creo que ahí nos damos cuenta de que no se trata de nosotros, se trata de lo que Él quiere hacer en nosotros, ¿no? Y se Amén. trataba de esto, ¿no? Hay situaciones difíciles, muy duras, y a veces precisamente decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me haces esto a mí si he estado fiel? ¿Por qué me haces esto a mí si sirvo contigo en la iglesia? Si ayudo. Pero después nos damos cuenta de que se trataba de eso, se trataba de cada noche estar de rodillas orando, se trataba de aprender más de la palabra, se trataba de fortalecer la fe, se trataba de manejar áreas de nuestra vida que no estaban bien. Al final de cuentas somos humanos, tenemos errores y el pecado siempre está, ¿no? Entonces siempre tenemos que estar en constante oración, en constante estudio, en constante crecimiento. Y a veces pasan este tipo de situaciones duras en nuestras vidas para fortalecer áreas, ¿no? Sobre todo la fe, la oración. Y es un testimonio fuerte, pastor, en lo que nos comparte, ¿no? Digo, muchas personas en su lugar, muchos pastores, servidores, yo creo que sí, literalmente, como lo dijimos, hubieran tirado la toalla. Ha habido casos, testimonios de gente que pasan a veces por menos y ya no quieren seguir, ¿no? Y la verdad es de admirarse, pastor, lo que ha pasado y que siga en este camino, que al final de cuentas es el único. Amén. Sí, pastor. Pues quisiera que nos pudiera compartir algún mensaje que esté en su corazón, que sienta, para poder pues finalizar esta llamada, pero quisiera que lo hiciera con algún mensaje que quisiera dar a las personas que puedan ver esta entrevista y que quisiera por ahí decirles. Wow, mire, hay un mensaje que lo he dado en seminario, en conferencia, y esa palabra es todo para mí, estimado hermano Armando. Esta palabra que yo voy a entregar, es lo que a mí me mueve, es lo que a mí me motiva. El Señor dijo que el siervo vino a servir y no vino a ser servido. Así es. Sí. Para mí eso es todo. Un pastor, un ministro que no sirve, no es ministro. Jesús no quiere ingenieros de la fe, arquitectos de la fe, no quiere doctores de la fe. Jesús quiere servidores. El siervo vino a servir. Yo como pastor, yo soy un servidor. En mis oraciones yo digo, Dios, yo soy un obrero. Yo soy un obrero, Señor. Y me quebranto porque yo le digo a Dios, yo soy un obrero. 24/7, Señor, aquí estoy como obrero. Hacer el trabajo que cuesta. El trabajo que más cuesta, que muchos lo esquivan.
muchos lo hacen a un lado. Muchos quieren iglesias llenas, quieren iglesias repletas, pero hay que trabajar para eso. Hay que servir. Esa es la plataforma de un cristiano. Es la plataforma nuestra, siervo de Dios, es servir. Estar ahí alerta, despierto. La palabra dice, benditos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, la paz. ¿Sabe qué, estimado hermano? Yo no tengo vehículo, yo no tengo auto. Yo camino, yo voy a la iglesia caminando, yo voy a ver a los hermanos, una vez a la semana yo voy a visitar a los hermanos. Una vez a la semana yo voy a hacer visitas pastorales. A la que está perdida la voy a buscar. Entonces, ese es el mensaje que yo quiero entregar como pastor, como ministro, porque yo lo hago, yo lo vivo, es servir. Tenemos que servir. Yo digo, aquí en Chile, el otro día hace un tiempo atrás yo tuve una conferencia de pastores y le dije a mis pastores aquí de mi Santiago, le dije, si nosotros, cada uno de ustedes, de nosotros, hiciéramos la labor que Dios nos mandó, la mitad de Chile estaría convertido al Señor. Así es. Incluso yo diría que más, sí. Pero muy pocos se ponen la camiseta. Muy pocos se ponen la camiseta, estimado hermano. Muy pocos tienen esa pasión encendida. Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, han perdido su primer amor. Pastores, ministros, han perdido su primer amor. Y me duele. Me constriñe mi corazón como han perdido su primer amor. Ya no sirven. Perdieron el blanco, perdieron el foco. Pero hay un remanente fiel, estimado hermano, que está ahí en la brecha, que está sirviendo. Ya no está Gigi Ávila, ya no está Billy Graham. Hay muchos que ya no están, pero estamos nosotros. Claro. Estamos nosotros, una llama encendida, una llama que está iluminando. Y esa llama no se tiene que apagar, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, a pesar de los momentos que estamos. Tenemos que avanzar y tenemos que servir. Hay que ir por el que está perdido, hay que ministrar a los enfermos, hay que visitar hospitales, hay que ir a las cárceles. Esa es la pega del pastor, esa es la labor del pastor. No es quedarse en su casa llenándose de seminarios, de estudios teológicos. A mí me han dicho, pastor, sigue estudiando. Yo digo, no, lo hago todos los días, sin duda. Pero mi prioridad es el servicio. Es el servicio, servir, mi amado siervo. Estamos para servir. Yo estoy horas y horas contestando teléfonos, ministrando por teléfono, visitando. He caminado hasta la punta del cerro por ir a ver a un enfermo. No me interesa y voy con mis piernas caminando porque amo a Jesús y amo lo que Dios ama a la gente, estimado hermano. Por eso, en el nombre del Señor, les dejo este mensaje a la audiencia, a los hermanos que están oyendo, que estamos para servir. Si no queramos, fueron ahí, Señor, danos lugares. Jesús le dijo, no, le dijo. El siervo va a ir a servir y no a ser servido. Estamos para servir, estimado hermano, así que en el nombre del Señor, eso es lo que le quiero dejar a usted y a la audiencia en sí, de que el siervo vino a servir, no vino a ser servido. Así es, pastor. Dice la palabra que no hay que ser tibios. Y en cuántos pasajes de la Biblia no se menciona o se hace alusión al amor, ¿no? Y yo creo que todo se desprende del amor, porque pues tan solo cuando nos dice que hay que amarnos los unos a los otros. Amén. Porque si no nos amáramos, ¿cómo podemos servir, no? A mí este mensaje que da, pues solo añadir que todo esto también se desprende del amor. O sea, si no tenemos amor por Dios, no vamos a tener amor hacia el prójimo, no vamos a servir con amor, entonces no vamos a hacer un servicio genuino. La verdad, admiro lo que hace, pastor, de estar atrás de sus congregantes, cuidándolos, cuidando esas ovejas. Amén. Porque es el llamado, ¿no?, que hay que hacer, cuidar a nuestras ovejas. Y desgraciadamente, desafortunadamente, hay muchos pastores que eso les da flojera. Ellos nada más quieren estar arriba del púlpito,
ser reconocidos y nada más los domingos de la hora, 2 horas que dura el servicio, y toda la semana se olvidan de su congregación, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, estar toda la semana pidiendo por ellos, velando por ellos, y estar el domingo dándoles ese mensaje dominical. Amén. Pero pues ya Amén. cuando hubo un trabajo semanal. Amén, exactamente, sí. Y a veces es Vamos a muy rendir difícil. cuenta, estimado siervo, vamos a rendir cuenta. Así es. Dios no va a pedir cuenta. Dios dice que vamos a rendir cuenta por cada persona que Dios puso en nuestras manos. Son sus ovejas. Son sus ovejas, no son nuestras. Y Dios nos dio la bendición de cuidarlas, de orar por ellos, de visitarlas, de ministrarlas. Si están enfermos, visitarlos. Si están con problemas, llamarlos. Están presentes, estimado hermano. Así es, pastor. Pues la verdad, me dio muchísimo gusto poder que pudiera recibir esta llamada, pastor. Espero que podamos en algún tiempo hacerla otra vez, hablando de algún tema Amén. específico por ahí que esté en la actualidad. No hay muchos temas ahorita en la actualidad que sería muy importante abordar, y que por ahí las personas que puedan escucharnos, la audiencia, pues pueda tener una palabra, ¿no? Para que sepan qué hacer ante ciertas situaciones. Espero que por ahí nos podamos poner de acuerdo para por ahí abordar algún tema en específico. Amén. Y, Sí, sí. y ya platicarlo un poquito más a fondo. Y de verdad, Amén. pues muchas gracias a Dios por su vida, que Amén. es de bendición seguramente para muchísima gente, para su congregación y pues Amén. para la gente que Amén. pueda ver este video, pastor. Amén. Estaremos por ahí Gracias. en contacto, pastor, y pues muchísimas gracias por haber recibido la llamada. Amén. Igual quiero darle gracias a ustedes, estimado hermano, pastor, ministro, por darme esta oportunidad. Yo no soy mucho de esto. Trabajo en el silencio, trabajo en lo oculto, no en lo oculto, pero en el silencio. Sí, sí. Pero doy gracias a Dios por esta oportunidad, estimado hermano, de poder participar de la radio, de participar con usted, de ministrar la palabra, compartir la palabra, la experiencia, los testimonios que nos ayudan mucho. Así que nada, Dios lo bendiga, estimado hermano Armando, lo hace muy bien. Gracias, pastor. Lo hace muy bien, porque los pastores somos anónimos, nadie nos conoce. Sí, suele suceder que todos quieren ver pues ahora que están de tendencia los músicos y todo, y lo que tiene mucha, que llama mucho a la vista, ¿no? Con todo esto de la mercadotecnia, tecnología, pero pues realmente una labor fuerte, o la más fuerte dentro de una iglesia es la del pastor, y muchas veces nos olvidamos, tan solo en los servicios, ¿no? Muchos servicios van a verlos o están en la alabanza, y ya cuando termina la alabanza, de repente que voy a la tienda, que voy aquí, que voy allá, y se pierden lo que es lo fundamental, que es el mensaje que Dios da a través de nuestro pastor. Amén. Entonces, Amén. hay que tener eso en cuenta. Amén. Amén. Pues muchas gracias, pastor, y pues pronto estaremos por ahí otra vez en llamada para platicar acerca de otro tema. Que Dios lo bendiga, Ningún problema. pastor. Amén. Bendiciones, saludos a todos y shalom.